Vidas Prestadas. Presentan Vidas Prestadas, Grupo Planeta. Creemos en los libros. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para la ficción, para el ensayo, para la investigación periodística, para la literatura infantil, el arte, el cine, el teatro, la música, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros, los lectores. Y en este episodio de Vidas Prestadas conversamos con Cynthia Rimsky y hablamos de su novela Clara y Confusa. Fernanda Trías lee a la novel Olga Tokarczuk y Nicolás Artusi nos habla de los cuentos de Saki. Vidas Prestadas. Cynthia Rimsky nació en Santiago de Chile en 1962 y vive en Ascuénaga, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Publicó los libros Poste Restante, La novela de otro, Los perplejos, Ramal, El futuro es un lugar extraño, Fui, En obra, La revolución a dedo, La vuelta al perro y Yo morí. Ha recibido el premio Juegos Literarios Gabriela Mistral en 1994, el Municipal de Santiago en 2001, en 2017 y en 2021 por 3 de sus libros, el premio Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional de la Cultura en Chile en 2017 por El futuro es un lugar extraño y el premio Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional de la Cultura en 2023 por Yo morí. Es profesora de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires y del Diplomado de Escritura de la Universidad Católica Valparaíso. También con Clara y Confusa, Cynthia Rimsky ganó un premio, en este caso en 2024 el Premio Herralde de Novela. Los protagonistas de Clara y Confusa son el narrador de la historia Salvador, un plomero Nobel que funciona como detective de filtraciones fantasmas, y Clara, una artista conceptual a la que críticos y pares y público ignoran. Él se enamora locamente, ella todo el tiempo pone límites singulares entre los temas de la novela, que juega con las fronteras del género y en la que abunda una forma ligera y oscura del humor. Está la legitimación del arte y el ninguneo arbitrario de la crítica, la corrupción sindical y también, claro, el vínculo amoroso y la dependencia tortuosa entre seres dispares. Gracias, Cynthia, por estar acá. Qué placer, ¿eh? No, muchas gracias a ti. Hubiera tenido así de claro la novela, me hubiera demorado menos. Eso está bueno, porque es algo de lo que hablas, esta sensación, porque es una novela efectivamente difícil de aprehender con H, ¿no? Es decir, ¿de qué va Clara y Confusa? De esto, de esto, de esto, de esto. Yo traté de buscar algunos ejes, ¿no? Pero es cierto que es una novela que se va leyendo de a cachitos también. Y así se fue escribiendo. Mi idea era que el lector, la lectora sintiera que estaba con el autor y que ninguno de los tres sabía lo que venía después. Eso fue como bien a propósito, como explicitar el método con el que escribía la novela. Pero eso fue algo que preparaste de entrada, que surgió. No, que fue surgiendo en la medida en que, mira, me pasó algo raro venía para acá, ¿no? Puse en el mapa el bondi que tenía que tomar y me bajo donde se suponía que tenía que estar Juan B. Justo y veo un cartel que dice Dorrego. Uy, me pasé, dije yo. Caminé todo al revés, llegué a un café y dije, ¿me falta mucho para Juan B. Justo? No, señorita, es lo que dejó atrás. Y creo que de esa forma escribo, estoy todo el tiempo perdiéndome, nunca llego al lugar donde tenía que llegar, y entonces en el medio me voy a otro lado. Acá no me fui a otro lado porque, bueno, tenía la entrevista contigo, pero si no, entonces voy cambiando lo que busco, ¿no? Y ahí me di cuenta, así escribo, vivo y escribo así como media perdida, ¿no? Viajera dentro de tu propia literatura. Yo creo que sí. Hay algo así, ¿no? Sí, es como... Y entre medio encuentro otra cosa y sigo otra cosa. Y así, claro, es eso, ¿no? Como cuando uno viaja, que lo interesante uno se pone, no sé si te pasa a ti, uno se pone un punto por ponerse algo, ¿no? Y a ver, la mayoría de las veces nunca llega a ese lugar. Pero eso porque hay distintas formas de viajar y hay distintos modos de ser viajero. Está el viajero que necesita tener todo absolutamente organizado, todo contratado antes de tiempo, y entonces ya hasta tiene más o menos, antes se llevaba los rollos de foto que iba a usar, ahora ya no necesita, pero más o menos era así. Y después está el que dice, yo voy allá porque quiero ir allá, porque me interesa ese lugar. Y después llego y me muevo. Claro, a mí me jodieron, fíjate, me quitaron una parte del deseo de viajar cuando hubo que poner fecha al pasaje de vuelta, porque antes no era así. ¿Te acuerdas? Uno dejaba el pasaje abierto y 2 semanas, una semana antes de querer volver ponía... Y cuando ya te exigen la fecha de vuelta, a mí ya hay algo que me pasa con eso. Hay varias cosas que dejaron de dar ganas, porque manejarse en los aeropuertos hoy es también sí, es tremendo. Es una cosa espantosa. Desde el 2001 en adelante se convirtió en eso de cuando te escanean y tener que estar mostrando... La burocratización, todo es burocratización. Pero digamos, además a cierta edad uno lleva frasquito, montones de frasquitos, siempre algo van a encontrar.
¿No es cierto? Pero bueno, volvamos a Clara y Confusa, que es como, vos venís trabajando, tenés muchos libros publicados, te leemos hace mucho, pero siempre trabajabas dentro de la cosa como más híbrida, más del género Cynthia Rimsky. Hay autores que son géneros en sí mismos. A mí me gusta pensarlo así para tampoco romperme la cabeza, porque de pronto es literatura que es literatura de autor, y en tu caso se daba mucho eso. Y acá, sin embargo, fuiste a una novela, por más singular que sea, por más extraña que pueda ser, es una novela que comienza y que termina con sus personajes y que por otra parte fue a un premio y lo ganó. Sí, ¿no? ¿Cómo fue esa sorpresa de recibir este premio de novela Herralde tan consagratorio? Bueno, primero lo de la novela fue como un desafío. Y dije, y siempre me dicen que escribo cosas raras, que no se sabe dónde poner los libros, en ficción, no ficción. Y dije, ¿y qué será escribir una novela? Dije, y bueno, escribí una novela. Esa fue como un ensayo. Dije, qué tan difícil. Además me gustan los desafíos, ¿no? Sí. Y respecto al premio, nada, fue como, llevaba como 2 o 3 años escribiendo la novela y de repente veo el premio y era en 3 meses más y dije, bueno, uso esto para terminar la novela. Entonces básicamente dije, bueno, acá hay una fecha de cierre, si no las novelas se empiezan a alargar, hay una fecha de cierre y lo mandé, así como uno manda una botella en el mar, no con un mensajito, no tuve ninguna expectativa. De hecho, después yo ya estaba casi por firmar contrato con una editorial, o sea, nunca pensé que me lo iban a dar. Además es divertido escribirse una novela sobre un artista no reconocido y que se gane el premio. Claro, es una negro, paradoja, ¿no? hermosa. Sí. Leí en alguna de las entrevistas que te hicieron que te reías mucho mientras la escribías, que vos misma te reías. Sí, me reí mucho escribiendo esta novela, jugué mucho con el lector, con las lectoras, los introducía en las bromas y decía, acá se van a reír, o sea, fue muy, muy agradable, porque en realidad escribir tiene partes muy sufrientes, ¿no? Sí. Y en cambio esta novela en general fue muy agradable, y cuando habían partes sufrientes, en el sentido que no se me ocurría nada, lo tomaba más como un desafío, ¿no? Como resolver este enigma, más que como la cosa, no se me ocurre nada, no se me va a ocurrir nada, esta novela va a morir acá. No, era como, a ver cómo lo hago. Entonces hubo como un cambio de actitud con esta novela. Y sí, el humor, no sé, me pareció que, además, esto fue medio post-pandemia, como que había que reírse, ¿no? Sí. Como había que reírse. Fue cuando salió Milei también. Y dije, no, acá hay que reírse, yo no me voy a deprimir 4 años. Como esa idea. Sí, en cierto momento de la vida, además, ¿no? En donde uno necesita capitalizar todo el tiempo que nos queda. Además que creo que creo que la denuncia, ¿no? Como la denuncia, la crítica social, ya como que la gente ya la incorporó, ya no hace cosquillas, ¿no? En cambio creo que la ironía, como la crítica aguda, la agudeza, puede sí, la risa mueve un poco, desencaja un poco, no sé, de repente se me ocurrió eso. Fueron entonces como un momento de viraje en relación a tu escritura y a los efectos de tu escritura, uno podría pensar. Sí, totalmente, es como... De búsqueda. Sí, yo siento que es como en la que me dejé llevar totalmente por la imaginación. Y dejé atrás como la conciencia política, aunque todas mis novelas son políticas, sí, en el fondo, pero acá realmente me dejé llevar por la imaginación y nada más, digamos, yo iba detrás, o sea, y me iba llegando y yo iba viendo cómo la acomodaba, era como la persona que le daba como espacio, como que le creaba un nido a la imaginación. Entiendo. ¿Y qué fue lo primero que apareció? Lo primero fue el título, no tenía nada más que el título, nada más. El título, nunca me había pasado eso. ¿Pero alguna vez, en lugar de decir clara y concisa, habías dicho clara y confusa, por ejemplo? No, siempre fue clara y confusa, siempre. Pero por eso, no salió de un error en el modo de decir la frase, sino que siempre te apareció así. Sí, apareció así porque, bueno, a mí siempre me decían que yo era confusa para escribir y sobre todo en periodismo, ¿no? Entonces, la última vez que me lo dijeron, yo dije, ya basta. Voy a escribir sobre la confusión, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es que me digan que mis textos son confusos, ¿no? Y entonces es como yo soy Libra, ¿no? Mi signo es Libra, y la gente piensa que soy equilibrada. No, estoy todo el tiempo tratando de armar entre el desequilibrio y el equilibrio. Entonces me pareció interesante esa idea de jugar con la claridad y la confusión, que no es una ni es otra, sino que es la tensión en la que estamos todo el tiempo, y por otra parte, combatir esta cosa que se nos exige tanta claridad, y por más claridad que hay, uno entiende menos. O sea, porque uno entiende cada vez menos el mundo. Sin embargo, está lleno de explicaciones. O sea, las explicaciones no están sirviendo de nada. No, es un poco lo que estabas diciendo recién en relación a que hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar el modo de argumentar, hay que cambiar. Estamos trabajando como con viejas fórmulas en algún punto. Pensaba, ¿por qué elegiste
estos versos de Elizabeth Bishop. Dice: la mala hierba permaneció en el roto corazón. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Levantó su cabeza empapada con mis propios pensamientos y contestó entonces: crezco, dijo, solo para dividir de nuevo tu corazón. Ay, me pareció precioso, lo leí y me pareció precioso. Y después alguien, ¿sabes lo que me dijo? Que la mala hierba era el porro. Ah. Sí. No, alguien me dijo, alguien especializado en poesía me dijo eso. Mira fíjate. vos, Sí, mira vos. ¿Y cuándo decidiste incorporarlo? No, una vez estaba viendo por Instagram un poeta chileno Sí. que la traduce y tradujo este verso y le pedí permiso para usarlo, Juan Silva Baracandián, le pedí permiso para usarlo, me dijo por supuesto, y no sé, hubo algo como que me iluminó en ese texto, ¿no? Esta alocución directa al corazón, ¿no? Como esta conversación con el lector también, ¿no? Bueno, la novela también arranca así, hablándole al lector, ¿no? Sí, nunca había hecho eso. Es un comienzo que te lleva de la mano, porque te dice: no es casual que esta historia llegue a sus vidas, significa que están preparados para entender que ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado. Esa imagen es muy bonita. Es muy bonita, sí. Ahora con tiempo del Eternauta, que estamos, ¿no? Que estamos todos con la Buenos Aires nevada y demás, pero esa frase, esa idea de que ningún copo de nieve, está bueno. No, y además después viene en Parera nunca nieva, ¿no? En o sea, Parera esta nunca nieva. idea como de estar poniendo siempre en duda, eso es la novela un poco, ¿no? Tiras una cosa y después la pones en duda, ¿no? Como ahora eso lo saqué, estaba buscando qué era la casualidad, empecé a buscar qué era el azar y llegué a esos libros como de autoayuda. Y esto es una cosa que se supone que en India, esas cosas que nunca son de India, por supuesto. Sí. Y ahí aparecía eso y yo, bueno, la trabajé con otro lenguaje. ¿Te gusta trabajar como con rezagos? ¿Te gusta trabajar, no? Como sos un artista conceptual en un punto, ¿no? Me gusta, claro, no escribo los libros, los voy construyendo. O sea, encuentro esto, por ejemplo, en esta revista como muy interesante, no sé, y tenía como más fórmulas, me encantan estas fórmulas, ¿no? Que tratan de parecer como saberes que ayudan a la gente a vivir. Entonces pesco eso y lo transformo. Sí, hago como collage. Sí. De repente meto poesías, nadie se da cuenta, líneas de poesía. Intercalás en el texto. Claro, de repente cuando están ahí aparecen los autos Porsche, me fui a esos testimonios que dan los conductores, contratan conductores para manejar Porsche y que cuenten sus relatos y ahí me enteré lo que era conducir un Porsche. Entonces meto esos relatos con ese otro tipo de lenguaje y voy como incorporando tipos de lenguaje, ¿no? Es como un montaje. Es un montaje. En un punto. Me encanta el montaje, la elipsis, el montaje. Claro. Y cuando trabajás enseñando a escribir, ¿eso está presente también? O sea, cuando trabajo enseñando a escribir, trato como de enfatizar que una cosa muy importante es la construcción de la mirada y no trabajar solamente con el discurso, sino con la materialidad, con objetos, porque trabajo mucho con objetos, ¿no? Como a partir de objetos. Eso, como tratar de en realidad es como tratar de que da lo mismo si terminan escribiendo o no los alumnos, pero que tengan una mirada que construyan una mirada personal sobre el mundo, ¿no? Que creo que por ahí va. Más que o por lo menos para mí lo más yo publiqué tarde a los 40 años y lo que a mí me inquietaba era qué voy a decir yo si hay unos escritores y unas escritoras maravillosas. Entonces ahí dije, bueno, tengo que construirme una mirada que sea interesante, ¿no? Que aporte algo, alguna luz, ¿no? O alguna opacidad, ¿no? Como lectora también, lo que te interesa es el que armó algo así, esa singularidad, digamos, claro, el ¿no? Cómo cuentan, ¿no? No me interesan las historias, sino cómo se le ocurrió contarlas, como esa carpintería, esa artesanía con la lengua, el trabajo con la lengua es lo que me interesa, ¿no? En todo. En todo, sí. Claro. Y Clara, si no me aburre. Claro. Me aburro. ¿Y cómo surge Clara? Ese personaje que tan tortuoso también ella. Bueno, creo que hay amigas mías que en algún punto, pero siempre tuve esa pregunta, no la quise poner en la escritura, que es ¿por qué dos personas que tienen obras igualmente valiosa, una es reconocida y la otra no? ¿O por qué dos personas que no son reconocidas, a una tiene la fortaleza que le da lo mismo y sigue, y otra es tan frágil que esa pregunta la aplasta, esa situación la aplasta? Entonces, esa pregunta desde hace tiempo que venía rondándome en la cabeza y quise desarrollarla en Clara, en el sentido que es una artista visual, porque hoy día también al arte visual se le pide tanta explicación, ¿no? Sí. Entonces, una artista que se resiste a que su obra tenga que ser explicada. Eso me pareció interesante. Sí, se resiste y al mismo tiempo esto que estábamos mencionando, no es reconocida,
sólida, no tiene público, ni sus pares también la ignoran, y lo que aparece ahí es el tema de los circuitos de legitimación, ¿no? Cómo se construyen los circuitos de legitimación, y pensaba que mientras tanto Salvador es aceptado de otra manera legitimado en el sindicato, ¿no? Y entonces aparecen como todas las corrupciones más grandes y corruptelas más berretas, diríamos nosotras, en los distintos circuitos, en el circuito del arte y también en el circuito, en este caso, de los que se reúnen, ¿no? Los plomeros que se reúnen. Claro, son como dos personajes fuera de lugar en el fondo los dos, Sí. ¿no? Y lo que me interesaba era poner temas tan trascendentales, tan grandes, en estas cosas tan pequeñas, en un gremio, o sea, una tremenda corrupción en un gremio de 10 personas. Claro. Eso me interesaba, como esa contradicción, porque creo que sobre todo, bueno, la corrupción está dedicada a este país, que todo el tiempo se está hablando de corrupción, pero siempre el corrupto es el otro, ¿no? Uno es honesto el 100%. Toda la gente que habla de la corrupción es honesta, por lo tanto uno se pregunta, ¿y dónde está la corrupción? Claro, ¿no? Si es tan pequeño, ¿por qué no llegamos y la extirpamos? Entonces me interesaba como ponerlo en un lugar muy pequeño, en personas muy comunes, para tratar de desarmar ese discurso sobre la corrupción, ¿no? Hablabas en este país, estabas hablando de la Argentina, vos sos chilena, vivís acá ya hace muchos años, viniste por razones personales, te quedaste, estás acá. ¿Vos sentís que vivir dislocada en un punto cercano a lo tuyo, pero dislocada en un punto, te ayudó a construir una obra más sólida? ¿Podés escribir mejor estando lejos de tu lugar de origen? Sí, absolutamente, sí. Y también me influyó mucho la literatura argentina. Cualquier cantidad, o sea, desde que llegué acá empecé a leer literatura argentina, que es muy distinta a la literatura chilena, y me hizo muy bien, me hizo como que me abrió a otro mundo, ¿no? Y por otra parte, claro, yo soy bastante, una amiga me decía que era muy desfachatada. Soy un poco desfachatada. Christoph, cuando leyó Clara y Confusa, me dijo, qué desfachatada. Qué bueno. Pero es muy buen adjetivo, te digo, para describir a la autora de Clara y Confusa. Porque claro, vivo ahí en La Pampa y me atrevo a tomar temas como la tradición, la Pampa, la corrupción, así sin ningún problema, ¿no? A lo mejor por eso. Claro, porque soy extranjera y al mismo tiempo, como vivo en un pueblo, tengo una cercanía como de piel, ¿no? Entonces esa distancia y cercanía te hace meterte por otro lado que los argentinos, y es como yo también cuando me metí en Yo Morí con el problema, con un grupo de indígenas que quieren recuperar su territorio ancestral, fue muy difícil, ¿no? Porque ahí era Chile claramente, aunque lo situé en el límite, no se sabe si es Chile o Argentina, pero claro, ahí era mucho más doloroso todo, ¿no? En cambio acá es menos doloroso. Sí, no le tenés miedo a la cuestión de la apropiación cultural, veo. No. Cero miedo. Vamos a escuchar a Fernanda Trías, a la escritora uruguaya, leyéndonos algo precioso y seguimos conversando, ¿sí? Bueno. En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir. La gente piensa que vive más intensamente que los animales, que las plantas y sobre todo más que los objetos. Los animales presienten que viven más intensamente que las plantas y los objetos. Las plantas sueñan que viven más intensamente que los objetos. Pero las cosas duran, y el hecho de perdurar es, más que ninguna otra cosa, la vida. El molinillo de Misia nació de unas manos que unieron madera, porcelana y latón en un mismo objeto. Tiene una bombada panza de porcelana blanca con una cavidad en la que un cajoncito de madera recoge el fruto del trabajo. La panza está cubierta por un sombrerito de latón rematado por un trocito de madera. El sombrero tiene una abertura que se abre y se cierra donde se echan los crujientes granos de café. El molinillo vio la luz en un taller de artesanos. Más tarde fue a parar a una casa donde todas las mañanas molía café. Allí lo sujetaban unas manos vivas y calientes. Esas manos lo apretaban contra un pecho en el que, bajo el percal o la franela, latía un corazón humano. Después, el ímpetu de la guerra lo sacó de la cocina, de la seguridad de su estantería, y lo transportó en una caja con otros objetos, en bolsas de viaje y en sacos, en vagones de trenes. Vagones en los que la gente, presa del pánico ante la muerte violenta, emprendía la huida. El molinillo, como todas las cosas, se impregnaba de la confusión del mundo. Imágenes de trenes ametrallados, regueros de sangre, casas abandonadas con cuyas ventanas jugueteaba cada año otros vientos. Absorbía el calor humano de los cuerpos que ya se enfriaban, así como la desesperación de quienes abandonaban lo conocido.
Lo tocaban diferentes manos y todas ellas lo rozaban con una cantidad incalculable de emociones y de pensamientos. El molinillo se embebía de ellas porque toda materia posee la capacidad de capturar lo que es efímero y pasajero. Un lugar llamado antaño, Olga Tokarczuk. Y la escuchábamos a la escritora uruguaya Fernanda Trías leyendo un fragmento de Un lugar llamado Antaño, de la novel polaca Olga Tokarczuk. Fernanda nació en Uruguay en el año 1976, pero desde hace varios años vive en Colombia. Es narradora, es traductora y docente de creación literaria. Publicó libros como Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible y Mugre Rosa, una novela que en el 2024 estuvo nominada en los National Book Awards de Estados Unidos. Sus novelas fueron traducidas a más de 15 lenguas. El Monte de las Furias es su última novela y fue publicada por Penguin Random House. Samantha Schweblin regresa con su nuevo libro, El buen mal, magnéticos e irresistibles. Cada uno de estos cuentos nos abducen a otra dimensión y nos encandilan con el fulgor de la inminente tragedia. El buen mal, de Samantha Schweblin. Publica Penguin Random House. Búscalo en todas las librerías del país. Seguimos con Vidas Prestadas. Y seguimos en Vidas Prestadas, este podcast sobre libros y sobre mundos posibles, y estábamos dándonos el gusto de conversar con Cynthia Rimsky a propósito de Clara y Confusa, su novela ganadora del Premio Herralde, pero también sobre su obra en general, sobre su literatura en general. Y hablábamos recién y me decías el adjetivo que usaba Sonia Christoph, desfachatada, y que hablabas de La Pampa, y vivís en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y el pueblo es otro protagonista de Clara y Confusa. El pueblo, la fiesta del pastelito, digamos, todas esas ironías que también aparecen. Y esa vida de pueblo, yo te preguntaba si vivir acá te había ayudado a liberarte y a construir mejor tu obra o en mejores condiciones. ¿La vida de pueblo también? Y sí, es como, no sé, a mí antes en la ciudad, cuando estás escribiendo es una cosa muy íntima, de mucha intimidad, de mucho, incluso yo escribo así, que el osteópata me dice que escribo así, pero escribo así, y cuando entonces trabajaba en la ciudad, después salir a la calle me provocaba como un ataque de pánico, mucha angustia. En cambio acá salgo a la calle, están los vecinos, está el perro, el caballo, es como un tránsito mucho más fácil, ¿no? Y además hay otra cosa, que es como que ves el proceso de las cosas, ¿no? En términos naturales. Claro, acá todo lo compras, no sabes de dónde viene, cuánto tiempo se demoró en estar en tus manos. Allá es como que vas viendo todos los días las cosas. ¿Y ese proceso te interesa porque sos periodista también o por qué? Me interesa porque me interesa observar, claro, me gusta observar. Claro. Entonces en el campo, a pesar de que hay mucho menos cosas que en la ciudad, hay más cosas que observar en el fondo, porque hay más procesos que puedes seguir. No son observaciones así nomás. Por ejemplo, no sé, escribí muchas cosas en La Vuelta al Perro, sí, de eso, encanta. Y ahora he seguido observando, esas cosas ya están transformadas. Si escribiera hoy día La Vuelta al Perro, tendría que cambiarlo por completo. Porque tu ¿no? mirada cambió. Las cosas van cambiando. ¿Y tu mirada no? Sí, mi viviendo mirada. ahí, porque a lo mejor una cosa era hace unos años y otra cosa es ahora. Sí, absolutamente. Ya más que tengo otro tiempo. Y entonces al tener otro tiempo, en los libros también va apareciendo un tiempo distinto, ¿no? Por ejemplo, en Clara y Confusa hay un trabajo con el tiempo lento, con la aceleración. Es como que el tiempo se va teniendo mucho más variaciones que en la ciudad. Eso, y lo vas sintiendo, no es una cosa de observar, vas sintiendo como distintas maneras en las que pasa el tiempo. Y estás más cómoda. Sí, estoy más cómoda. Sí. Y además, y es más barato vivir, entonces le puedo dedicar más tiempo a la literatura y menos al trabajo. Claro, entiendo. Clara pone muchísimas restricciones en la relación amorosa. ¿Quisiste ironizar? ¿Quisiste poner algo extraño dentro de esta vida, de esta historia como que transcurre en un pueblo? ¿Cómo surge eso? Bueno, surge que encuentro, así como yo trabajo, lo primero que encuentro es la palabra restricciones, y no sé, algo me pasó con la palabra restricciones, me volví loca, me encantó. Y después, en alguna parte de mi vida, en alguna vida, yo tenía un novio sí. que no podía dormir conmigo, ¿no? Y entonces siempre tuve la duda de si me quería
o sea, de que si yo tenía que aceptar que él no pudiera dormir con otra persona, pero me seguía queriendo, o si ese era una muestra, un signo de que no me quería tanto. Y me interesó mucho ese problema que yo nunca resolví en la vida, me interesó mucho trabajarlo en la novela. ¿Qué pasa cuando hay personas, por ejemplo artistas, además que ahora lo entiendo, que necesitan estar concentrados, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta dormir bien para estar a las 7 de la mañana en mi taller, y eso significa para la pareja otra cosa. Pero ¿qué pasa con las personas que tú amas? ¿Es posible comprenderlas? ¿Es posible aceptarlas? Significa que tú también estás renunciando a algo, pero no aceptarlas sería meterlas en igualarlas a todas, ¿no es cierto? Entonces me interesó ese problema. ¿Qué pasa cuando tú amas a alguien diferente, que tiene una pasión, que no eres tú, que es el arte? O sea, es sobre todo la mirada del que mira eso. Exactamente. No, de hecho, tuve la duda si alguna vez escribir sobre Clara desde ella, y no, siempre está escrita desde él, porque creo que el problema está en él. Dije, ¿Siempre fue él el narrador? Sí, siempre fue él el narrador. En algún momento tuve la duda, pero después dije no, porque ahí la novela se me va para otro lado. Y siempre fue una novela breve. Vos, hay como una especie de... Estás como seteada para textos que en realidad no pasan determinada... Eso no sé, fíjate, ¿no? No me acuerdo. Sí. Cuando encontré la estructura... que los 5 años, 5 meses, 5 días. Claro, que la saqué de Saer, de glosa, las primeras 7 cuadras, las segundas 7 cuadras. Cuando estaba leyendo glosa dije, wow, esto es... Aquí vamos, y ahí se ordenó el tiempo en la novela, pero siempre supe que la tercera, que la fiesta del pastelito, tenía que ser un evento muy corto, pero donde el tiempo se alargara mucho. Viste que fui jugando con el tiempo. Por ejemplo, la relación de Clara, que son 5 años, y dije, no, empezaba a contarle una relación amorosa durante 5 años, me pegó un balazo. Entonces dije, un hecho solamente, ¿no? Pero que pasen 5 años en un solo hecho. Eso, es entretenido jugar con el tiempo, con la condensación, es un elemento muy, muy simpático para trabajar, ¿no? Como muy desafiante en realidad. La figura de la crítica, que también es como, nada, está entre el humor, la crueldad, digamos, una serie de cosas. ¿Vos crees realmente, porque aparece la arbitrariedad, pero el gusto es arbitrario, ¿no? Y el poder también. Eso, claro. Claro, el poder. Yo quería trabajar la idea de alguien con poder, ¿no? ¿Qué pasa con alguien con poder y de repente se queda fijada en un artista, ¿no? Como para también aleccionar a lo otro, porque yo me preguntaba, ¿por qué le cierra el paso a una, ¿no? Claro, pero también le cierra el paso a una como amenaza para los demás, ¿no? Y entonces aleccionador. Exactamente, y entonces son las variaciones del ejercicio del poder, que es tremendo, ¿no? Y me acuerdo que durante la dictadura en Chile, el medio cultural era muy pequeño y tenía unas reglas feroces, porque la dictadura nos envileció a todos, a los buenos, entre comillas, y a los malos. Entonces el mundo del arte era muy complicado en Chile, era muy severo, y había algunos que pasaban, otros que no. Entonces está un poco inspirada en ese momento en ¿Eso Chile. cambió en Chile? Sí, cambió absolutamente, sí. Cambia cuando finalmente las valoraciones, las instancias de valoración se diversifican. Y ya no, los críticos no tienen todo el poder. Nadie tiene todo el poder hoy día. Entonces, en eso hay algo muy positivo, cuando se diversifican las instancias. Vos estás diciendo, por ejemplo, que el hecho de que hoy existan las redes sociales, como antes existieron los blogs y las más posibilidades... Más curadoras, más galerías, no solamente en la institución. Pero también en la literatura. También en la literatura. Que de pronto puede pasar que el gran aparato, o lo que antes era el gran aparato, sigue con los mismos autores o los mismos artistas, mientras... Por otro lado, de pronto hay gente que llega como desde la periferia. Exactamente, hay lecturas, hay más porosidad, ¿no? Hay más, ya no hay, por ejemplo, en Chile siempre existió el crítico literario único y además era sacerdote en general. Claro. Eso hoy día no existe, menos mal, ¿no? ¿Y cómo te sentiste vos y cómo te sentís vos dentro de lo que es en realidad el circuito literario local en la Argentina? Y bueno, me siento mucho mejor que en el chileno, porque creo que acá hay una diversidad enorme de grupos. Y entonces es como que uno va jugando, va conversando con distintos grupos, pero lo que pasa en Chile es que estás como en el grupo de los que están bien, de los que les va bien, o si no te caía al precipicio, ¿no? En cambio acá tú puedes tener tu grupito de amigos que son como que congeniáis más con el tipo de literatura que hacen o el tipo de pensamiento que tienen, pero también conversáis con el otro y todos tienen más cabida. Eso es lo que me pasa.
Hablábamos de viajes, o ya no me acuerdo si lo hablábamos frente al micrófono o antes, pero estuvimos hablando de viajes antes y hablamos de cómo viajas dentro de tu propia literatura también. Pero los viajes, a mí me interesa mucho tu mirada como periodista y como autora, como alguien que además trabaja con la lengua, del modo en que trabaja, como trabajas con los objetos, como mencionabas antes, y que tenés particularmente una mirada en los viajes, que es una mirada muy propia, y que no sé cuánto fue ensayada, cuánto la practicaste, cuánto decidiste que querías construir también una mirada, pero cuando escribís sobre los lugares que no conoces, tenés algo particular, ponés el acento en cosas particulares. ¿Cómo se construyó esa mirada? Y se construyó básicamente leyendo los relatos de viaje de Walter Benjamin, siempre lo digo, donde me di cuenta que él hablaba solo de objetos, o sea, porque la gran pregunta, por lo menos para mí, no sé, llegaba a Londres, por ejemplo, ¿no? Y iba a estar una semana en Londres. ¿Qué escribo? ¿Con qué patas escribo sobre Londres? Claro. Si yo no soy nadie, nunca voy a poder abarcar Londres. Entonces, al país que llegaba me hacía esa pregunta: ¿desde dónde escribo? ¿Por qué voy a escribir sobre esto? Alguien que viene va a pasar acá un día, ¿tiene derecho a escribir? Como que me hice mucho esas preguntas. Y de repente decidí que, claro, uno no escribe de Londres. Lo que uno escribe es de la experiencia que tuvo en un momento, en un lugar determinado de Londres. Y entonces esa experiencia, en mi caso, siempre son como laterales. Es casi lo más ajeno a Londres que hay, dijéramos. O sea, es la señora que me encuentro en la calle, la bufanda que me encuentro en el metro y que me pregunto quién la habrá dejado, si algún inmigrante. Entonces empiezo a mirar los inmigrantes, empiezo como a asociar así, como a dejar volar el pensamiento sin fijarlo. Yo creo que esa es la diferencia de mi mirada, que no me quedo como fija, sino que la idea, y es lo que más ensayé en La Vuelta al Perro, sí. En La Vuelta al Perro me propuse este desafío, que era, empiezo con una imagen cualquiera, algo que me llama la atención, y empiezo a relacionarlo con otra cosa, y cuando empiezo a saber que estoy escribiendo sobre algo, me corro y tengo que buscar otra imagen. Entonces nunca quedarte fijada. La deriva. La deriva, exactamente. Y esa es la figura, claro. Claro, esa es. O sea, nunca quedarte fijada y ir como, porque es bien así como abismal, hay alguna gente que no lo soporta, que es como ir todo el tiempo en el aire, po. Todo el tiempo en el aire, es como cuando haces ese juego de la pelota que nunca tope con el pie, ¿no? Sí, que nunca sí. tope el suelo. Es exactamente eso. Pero en la literatura, en la novela también hay algo de eso. Sí. Y cada uno de esos fragmentitos o de esas frases están como muy elaboradas. Y ahí es donde yo te quiero preguntar. ¿Vos escribís de corrido y después vas corrigiendo en el momento, te vas leyendo en voz alta, vas terminando, decís voy a escribir 10 páginas y las corregís? Algo de procedimiento, contame sobre eso. En realidad, lo que escribo es la parte que menos me gusta. A mí me gusta reescribir. Eso. O sea, a mí me gusta leer lo que escribí, claro. Y a partir de la lectura, porque lo que uno primero pone en la página, a mi parecer, es pura información. Es el qué ocurre. Y a mí me interesa el cómo ocurre. Entonces, el qué ocurre lo empiezo a abrir, a preguntarme, pero ¿cómo? Y eso pasa va bajando la parte informativa, bajando hasta desaparecer. Pero, para quedarme tranquila, en algún momento leí en la cábala medieval, que nada desaparece del texto, sino que van quedando como espacios, como escritura en blanco, en tinta blanca, entre los espacios negros. Y ahí dije, no importa entonces, porque la información siempre está. Lo que pasa es que lo que pasa arriba es el cómo ocurren las cosas. Como la figura del pentimento en artes visuales, ¿viste? Que es eso que vas quitando y hay otras pinturas debajo. Creo que trabajo mucho por capas, como escribe, como pinta. Mi sobrino Luca es pintor y voy viendo cómo él, me gusta mucho cómo él va borrando y va dejando a veces aparecer algo. Eso. Trabajo exactamente igual, totalmente por capas, hasta que al final digo, aparece otra cosa. Lo más lindo es que aparece otra cosa totalmente distinta, que tú nunca pensaste y que tú nunca viste. Y ahí es donde yo creo que es la magia de la escritura y donde yo creo que la escritura tiene su autonomía. Y que te sorprende a vos misma. Exacto, y cuando me sorprende digo, está bien, esto es. La filtración fantasma. ¿Tuviste filtración fantasma? ¿De dónde sale esa idea? Sí, tuve una filtración fantasma, claro, en la casa. Sí. Porque la imagen es increíble. Sí, tuve una, y me decían que el constructor me decía que yo estaba loca. ¿Escuchabas que cuando te ibas a dormir? Claro, en la noche me despertaba, porque no duermo seguido, me despertaba y escuchaba a alguien llorar detrás de la medianera. Pensé que era mi vecina, que me había dicho que en las noches lloraba de dolor de rodilla. Le pregunté, fuimos a su casa, no había humedad
en esta parte de mi casa, en la medianera, no había humedad. El constructor vino y dijo que no podía hacer porque no había humedad, y seguí escuchando este llanto y de repente descubrí que no era llanto, sino que era un agua que corría. Volví a llamar al constructor, el tipo me odiaba, volvió a venir. Y bueno, y con un cuchillo así salvaje, carnicero, hizo un agujero en el cielo falso, en el Durlock, metió la mano y dijo, hay agua, sí cabrón, hay agua. Qué impresionante eso. Sí. Es un fenómeno que se llama de condensación. Claro. Y después le preguntó a su padre, que el padre es el real constructor, y el padre le dijo, nunca me había pasado algo así en mi vida. Y de ahí, esa fue la clave como del plomero, ¿no? O sea, en la casa uno cree que y también tiene que ver con la pandemia, uno cree que vive seguro. En la pandemia el lugar más seguro era la casa. Y a mí me pareció que no es un lugar seguro y que está lleno de cosas que pasan entre los muros, en el subsuelo, en el techo del cual uno no tiene idea y los plomeros tampoco. Y ahí volvemos al tema de los objetos, que es como uno de los grandes temas, ¿no?, que aparece, o una novela que está trabajada alrededor de los objetos, como por ejemplo los cubiertos. ¿De dónde salen esos cubiertos? Y bueno, mi madre me dijo que el único regalo, o sea, herencia en vida que me iba a dejar por si algún día tenía un problema económico era un cofre, un baúl con cubiertos Christoffel. Así que bueno, al final desarmaron su departamento, me lo tuve que traer, estaba todo sucio, lo empecé a leer, a limpiar, y no son Christoffel, no valen nada. ¡Ay, no! Y entonces en ese proceso de limpiar tuve que ordenarlos también para ver cuánto habían de pescado, sí. porque son enormes, son como 200 piezas, no sé. Sí. Y ahí se me ocurrió como la idea de que el arte, lo que hace en el fondo el arte es ordenar, pero este tipo de arte que uno hace es desordenar también, ¿no? Es hacer trabajar al tiempo. Y ahí empecé a trabajar con la idea de los cubiertos como obra de arte, ¿no? Como esta idea de que es una idea de Raúl Ruiz que sale en sus diarios, que en realidad la creación, uno vive como creador todo el tiempo, ¿no? Que la creación es vivir creativamente, ¿no? Por eso también, claro, las diferencias entre cada uno, digamos, las singularidades de las que venimos hablando tienen que ver también con eso. No, es imposible que una creatividad, que una forma de crear sea la misma en uno y en otro. Claro, porque además tiene esta cosa del procedimiento, porque tú colocas un cuchillo al lado de otro y se te ocurre algo a ti, pero si otro no va a colocar 2 cuchillos, va a colocar una cuchara y le va a pasar otra cosa. O no lo verá como posible objeto del arte. Exactamente. Que eso también puede pasar. ¿Y qué pasa? Y ya con esto, lamentablemente, vamos a ir terminando, Cintia, pero ¿y qué pasa con una escritora como vos que finalmente, bueno, termina con una consagración, porque el Premio Herralde sigue siendo una consagración importante? ¿Cómo sentís que esto interviene en lo que va a ser, en lo que sigue siendo tu vida como escritora? Bueno, espero que termine pronto la promoción, menos mal en noviembre me convierto en ex Herralde. y bueno, y ahí viene otra parte que es muy misteriosa, que es que yo vuelvo a la página en blanco y no soy Herralde, no soy nadie, vuelvo como nadie a una página en blanco que le interesa un pepino que yo me haya ganado al Herralde, y viene la lucha y también lo maravilloso de crear otra novela, dijeron. Pero así, en pelota, John Berger dice, no hay veteranía, ¿no? Cada novela que uno, o cada proyecto que uno empieza es volver de cero. Es volver de cero, sí. ¿Y estás dispuesta a que que no sea un peso para vos? Es lo que busco, sí. Es la única posibilidad, no veo otra posibilidad. Claro. Gracias, Cintia, qué placer, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, soy Nicolás Artusi, también conocido como Sommelier de Café, @Sommelier de Café. Y en la mesita de luz siempre tengo un libro de cuentos. Me gusta recuperar, aunque ya sea en la adultez avanzada, esa mística de ya no que me lean un cuento, sino leerlo por mí mismo antes de dormir, tal vez teniendo así una conexión con la infancia u ofreciendo una posibilidad a los sueños de moldearse según las historias de otros. Es un descanso para el subconsciente, ¿no? Tal vez, creo que mi psicoanalista muy lacaniano me lo reprobaría. Y el libro que desde hace mucho tiempo me acompaña en la mesita de luz es el libro de cuentos completos de Saki, el escritor que había nacido en la ex Birmania, pero que era más inglés que el tecito de las 5 de la tarde, con ese humor británico tan sardónico
Es un libro que tiene más de 800 páginas con infinidad de cuentos, motivo por el cual cuando lo termino puedo volver a empezarlo, sobre todo al enfocar en el personaje de Reginald, esta suerte de cruel e inocente observador de las costumbres británicas que alguna vez se preguntó ¿por qué les gusta tanto a las mujeres desenterrar el pasado? Son peores que los sastres que se empeñan en recordarte lo que les debes por un traje aunque hayas dejado de usarlo hace mucho tiempo. Recomiendo ir a dormir con un cuento de Saki y ver de qué manera interceden los sueños. Qué lindo es escuchar la voz de Nicolás Artusi acá en Vidas Prestadas. Nico nos contaba que tiene en su mesa de luz los cuentos completos de Saki. Nicolás Artusi es periodista, es escritor, lo conocemos como sommelier de café. Conduce programas de televisión y radio, escribe en diarios y revistas hace muchos años y es uno de los grandes divulgadores de cultura de la Argentina. Publicó los libros Café, Cuatro Comidas, Manual del Café y Diccionario del Café, todos por Planeta. Se editaron también en distintos países de América y es autor, Nicolás Artusi, de la novela Busco Similar, publicada bajo el sello Seix Barral. Nico Artusi fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires y recientemente también por Planeta se publicó su último libro, Atlas de Café, La Vuelta al Mundo en 80 Países Cafeteros. Esos libros para regalar, pero así, no te jugás nada, con eso vas seguro. En su libro No es posible volver, Marcelo Vera relata con cinismo y dolor el duelo por dos figuras centrales de su vida y también de la vida de cualquier persona, su padre y su mejor amigo. En estas memorias de la pérdida, Vera repasa el final de pequeñas rutinas y rituales íntimos que culminan con la muerte. No es posible volver, de Marcelo Vera, fue publicado por Editorial Godot. Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles. Me gusta recomendar libros y en libros que sí de este episodio voy a recomendarte algunos que son también, como suelo elegir, distintos, muy distintos entre sí. En este caso una novela que todavía no terminé pero que me encanta, que me está encantando en este momento de puro vértigo leer esta novela que por otra parte me recomendó Rosa Montero cuando estuvo en Buenos Aires. La novela se llama Orbital, fue un premio Booker de hace algunos años, traducida por Albert Fuentes. La autora es Samantha Harvey, que es una escritora y también es una periodista cultural. Leí algunas veces artículos de ella en el diario The Guardian. Y en este caso, Orbital lo que cuenta es la historia de 6 astronautas que están en una misión de rutina en una estación espacial internacional, por lo tanto son astronautas de distintos países y son 4 varones y 2 mujeres. Entonces lo que tenemos es esa vida alrededor de estar en el aire sin gravedad, salvo en los momentos que de pronto hacen ejercicios, porque obligadamente por una cuestión física se los obliga a hacer ejercicio, pero algo que tiene el libro es que por el tema que cuenta de estos 9 meses que se van a pasar en el espacio viendo varios amaneceres y varios anocheceres y varias veces el cielo con estrellas en un mismo día, lo que tiene es algo del clima de lo que se cuenta, pero también el modo en que está contado. Para algunos es algo que recuerda un poco a lo que pasó con Los Llanos, de Federico Falco, una novela que en su momento vinculada con el tiempo que estábamos viviendo con la pandemia, era una novela que además nos hacía bien, porque nos ponía en contacto con cosas que habitualmente no estamos, como por ejemplo los ciclos de la naturaleza. Otros la comparan por el tono también con Stoner, con aquella novela de campus y de ese profesor gris. Hay algo que hace que Orbital nos aleje, como te decía, del vértigo y de la ira de estos tiempos. Y por eso, básicamente, me está gustando, porque esa gente está haciendo su trabajo ahí en el espacio y pasan las mismas cosas que nos pasan a todos los que estamos en la Tierra. Ellos nos ven desde la Tierra, pero en la Tierra sus familias siguen pasando cosas. Te la recomiendo. Se llama Orbital, Samantha Harvey, publicada por Anagrama. Hugo Alconada-Amón es uno de los grandes periodistas argentinos, es uno de los grandes por los temas que trata, por la seriedad con la que los trata, por el rigor, y porque en los últimos años, además, al haberse convertido también en novelista, consiguió que haya algo en el tono de sus libros que vaya más allá de la investigación periodística. Consigue jugar un poco con la estructura narrativa. Y en este caso publicó un libro que se está vendiendo muchísimo,
porque además es un periodista, digamos, apreciado por los lectores. El libro se llama Topos, está basado en lo que fue su investigación de la historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones, y tal vez recuerdes que hablamos mucho de lo que fue la serie de Americans cuando esto se supo, a esta pareja que había estado viviendo en la Argentina, cuyos hijos recién se enteraron que sus padres eran rusos y se enteraron de la verdadera historia de su familia cuando fueron apresados en Eslovenia. Y esa historia es la que cuenta Hugo en este libro Topos, en donde entra por un lado en lo que fue la vida de esta gente, la formación de esta gente como espías internacionales, pero en paralelo también habla de la vida como espía de Vladimir Putin. El libro se lee muy bien, es muy dinámico, como te decía, se llama Topos, es breve también, lo que hace que en estos tiempos uno también lo tenga en cuenta, y está realmente muy bien. Topos fue publicado por Planeta. Un libro para chicos, para los más chiquititos, un libro hermoso, publicado por Pípala. El autor es David De Cali y la ilustradora es Julia Pastorino. Está firmado por ambos. En este caso se trata del tema que todos conocemos tan bien, y que es, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Lo que piensan los chicos, lo que pensamos también los papás de los chicos cuando los vemos y nos imaginamos lo que puede ser ese futuro. Es una belleza por cómo está pensado conceptualmente en un momento como hoy. Hay cosas que son libros que son clásicos a lo largo del tiempo, pero hay otros que quedaron como vetustos en relación a cómo enfrentamos determinados temas, en el estilo de esta profesión es para mujeres, esta profesión es para hombres, como podía ser cuando yo era chica. En este caso lo que aparecen son los sueños de los chicos, es el vínculo de los chicos con los padres hablando de eso, de ese futuro, de qué voy a hacer cuando sea grande, ilustrado de una manera hermosísima, es pura poesía. El libro se llama Cuando sea grande, de David De Cali, te decía, y Julia Pastorino, y fue publicado por Editorial Pípala, que se ocupa mucho de este tipo de libros, de álbumes ilustrados, libros de tapadura. Al mismo tiempo le quiero agradecer a Futurock, que me envió la novela Antártida, una novela que fue finalista en el premio Futurock. Tuvo la primera mención en el premio Futurock Novela del año 2024. El jurado fue un jurado lujosísimo, con Alan Pauls, con Julián López, con Carla Maliandi, que elogian mucho en la contratapa esta novela que tiene que ver con la violencia en el cuerpo de una mujer, o todas las violencias en el cuerpo de una mujer. Una novela arriesgada en términos, en cuanto a su poética, en cuanto a la forma en que está narrada. Se llama Antártida, el viaje de una cobarde, de Luz Pearson. Así que muchas gracias a Futurock por esto. También le quiero agradecer a Lila Sigrist, que me mandó su nuevo libro. Se llama Debilidad Humana, es una novela también ambientada en los 90, fue publicada por Mansalva, y en la contratapa tenemos elogios de Virginia Yacosa y de la gran María Moreno. También le quiero agradecer a Elías Shevar, que me hizo llegar Pinceladas de una infancia feliz, su libro de memorias publicado por Duncan. Soy Eduardo Sacheri y quiero invitarte a leer mi nuevo libro, Demasiado lejos. Una novela sobre la guerra de Malvinas y un país atrapado entre la euforia y la desolación. Podés encontrar Demasiado lejos en todas las librerías del país. Publica Penguin Random House. Y llegamos al final de este hermoso Vidas Prestadas. En la operación técnica estuvo Matías Papapietro. En la operación de video, Julia González Biondini. En la producción de Vidas Prestadas, como siempre, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando. Chao.